Acabo de meter una operación por $1000 a solamente un minuto. En estos momentos acabo de meter la operación con el patrón de retroceso. Este es un patrón que tú también puedes aprender en muy poco tiempo y que puede llevar tu operativa al próximo nivel. Cada vez estoy más cerca de llegar a la meta de $50,000 en mi cuenta real. Solamente pocos segundos y tenemos una operación ganadora por $910 en un minuto. Después de haber analizado el mercado por un rato, me acabo de encontrar con este patrón de retroceso maravilloso. Entonces solamente voy a esperar a que la vela cierre para ejecutar una operación por $1000 hacia la baja en un minuto. Estoy cada vez más cerca de subir mi cuenta a los $50,000 y planeo compartirles todo el proceso. Para que tú puedas operar con el patrón de retroceso es algo verdaderamente simple. Únicamente necesitas tener un movimiento y que entonces el retroceso de este movimiento sea con una sola vela que llega al 50% del movimiento, y entonces estarás operando en contra de este movimiento. El patrón de retroceso siempre se va a operar a la próxima vela. Es decir, si estás en temporalidad de un minuto, entonces estarás operando el patrón de retroceso a un minuto. Aquí la operación está por terminar y quiero que prestes mucha atención a lo que va a pasar. Porque si esta vela termina en positivo, voy a meter otra operación hacia la baja. Aquí acabo de meter una segunda operación, es decir, estoy operando vela con vela en el patrón retroceso. Te explico por qué. El patrón retroceso también se puede operar de esta forma vela con vela. Esto depende de la versión que tengas del patrón. La versión simple es aquella que, cuando metes la operación, tienes como resultado una vela grande y entonces ya no puedes meter una segunda operación, ya que ha rellenado todo el movimiento. Pero si cuando metes la primera operación termina a la mitad del retroceso, entonces tienes la oportunidad de meter una segunda operación y entonces estar operando vela con vela. En el movimiento que tengo aquí puedes notar que tuve como primer resultado una vela de tamaño medio. Es por ello que entonces, en base a este patrón, termino metiendo la segunda operación también por $1000 hacia la baja. Únicamente estoy siguiendo el patrón y acabo de ganar la segunda operación por $910 a un minuto hacia la baja. Antes de continuar, quiero recordarte que si quieres abrirte una cuenta en el broker Olymp Trade para opciones binarias o Forex, en la descripción de este video tienes el enlace para que puedas registrarte. Además que tendrás acceso a mis grupos privados. También, si quieres formar parte de mi academia privada en opciones binarias, en la descripción del video tienes mi contacto. En nuestra academia le enseñamos a nuestros alumnos todo lo que necesitan para ser rentables. No olvides dejar tu like en el video y comenta para participar en nuestros próximos sorteos. Regresamos, traders. Una de las cosas que tenemos que saber es que el mercado siempre repite patrones. Esta es la operativa o el entendimiento que le he dado al mercado por todos estos años que me han permitido tener estos grandes resultados en opciones binarias. El mercado repite desde patrones simples como el patrón escalera, el patrón elevador, el patrón en un movimiento, algún tipo de patrón chartista, por ejemplo, patrón elevador invertido. Y tenemos que entender que entonces la forma correcta de operar el mercado es entendiendo todos estos patrones repetitivos. En el caso del patrón de retroceso, lo primero que tenemos que hacer es identificar entonces un movimiento, puede ser bajista o alcista. Después necesitamos una vela de retroceso que llegue mínimo al 50% del movimiento anterior, es decir, un impulso y un retroceso al 50% en solamente una vela. Una vez que el mercado nos hace esto, entonces podemos operar utilizando el patrón de retroceso. Una vez que tú metes una operación en el patrón de retroceso, lo siguiente va a depender de cómo termina. Si la operación termina con una vela pequeña, entonces puedes meter una doble operación en la continuidad. Pero en el caso que entonces el patrón termine tu primera operación con una vela de gran tamaño, entonces solamente estarías metiendo una sola operación a la próxima vela. Es importante saber que si tú utilizas temporalidad de un minuto,
Entonces tienes que esperar a que la vela cierre para poder operar a 1 minuto, es decir, a la próxima vela después del retroceso. Aquí te pongo un ejemplo en el mercado. Podemos identificar que tenemos un impulso hacia la alza. Probablemente este no sea el mejor ejemplo, pero puedes ver que después de tener este movimiento, tenemos una vela que casi llega al 50% del movimiento. Después de haber metido una primera operación, vemos que la vela termina a la mitad, es decir, es una vela pequeñita. Por tal motivo, habríamos podido meter una segunda operación. El patrón de retroceso tiene su versión alcista del lado izquierdo o su versión bajista, pero ambas se van a operar exactamente de la misma manera o con los mismos fundamentos. Lo primero que necesitas es tener un movimiento y después una vela que se extiende a llegar a la mitad del movimiento para entonces poder operar con el patrón de retroceso. Aquí, por ejemplo, si hubiera metido una doble operación, hubiera tenido ambas en positivo. La verdad que el patrón de retroceso es bastante efectivo si lo sabes ejecutar de forma correcta y puedes meter hasta 2 operaciones continuas. Aquí te pongo otro ejemplo en el mercado, muy simple. Lo primero que tenemos es un movimiento bajista, es decir, tenemos un impulso bajista. ¿Y qué es lo que viene después? Una vela de retroceso que llega al 50% de nuestro movimiento. Entonces, en ese momento hubiéramos podido meter una operación en el patrón de retroceso. Y una vez que vemos que la vela fue pequeña, entonces habríamos podido meter una doble operación siguiendo el patrón retroceso y buscando la máxima extensión en nuestro movimiento. Sinceramente, un patrón bastante simple de operar. Este patrón lo vas a encontrar en distintos movimientos y en cualquier activo que tú vayas a operar. Aquí te pongo nuevamente otro ejemplo. Tengo un movimiento hacia la alza y entonces una vela de retroceso que llega a tocar el 50% en una sola vela. Tuve una vela de retroceso, pero la idea es que sea una sola vela nada más. El retroceso al 50% y entonces habría podido operar el patrón de retroceso. Como veo que la vela fue pequeña, entonces habría podido meter una doble operación alcista de una forma súper sencilla. No sé si lo pudiste notar, pero tan solo en esta última parte del mercado ya se han presentado como 3 o 4 patrones de retroceso. Verdaderamente que no lo puedes tener más claro. Inclusive aquí, mira, se habría podido meter una operación hacia la baja en el patrón de retroceso a 1 minuto. Fíjate que muchas veces en mis grupos de trading veo que algunos de mis alumnos, algunos de mis traders tienen a veces miedo de tratar estas estrategias o probar estos patrones pensando que no les va a ir bien. Pero a veces llega a parecer hasta magia, como cuando tú ejecutas una estrategia correctamente y crees en lo que haces, ya sea en los últimos momentos o desde el inicio, terminas con estas operaciones positivas. Mira, por ejemplo, aquí el mercado nuevamente está respetando el patrón de retroceso y como tuvimos una vela pequeña, entonces hubiéramos podido meter una doble operación. De verdad que yo normalmente cuando meto un patrón retroceso solamente meto una operación, pero si el mercado da las condiciones, entonces opero vela con vela. Entonces, traders, aquí les dejo el patrón de retroceso, esperando que este patrón te sirva, lo puedas implementar en tus operativas y que le puedas sacar el máximo provecho. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker Olimtrade, en la descripción del video tienes el enlace de registro para que te puedas abrir una cuenta. Y también recuerda que en la misma descripción tienes el enlace a todas mis redes sociales en las cuales publico contenido diverso de trading, desde estrategias, consejos y muchísimas cosas más. Deja tu like en el video y comenta para participar en nuestros próximos sorteos. Aquí te dejo un video con unas operaciones épicas. No te pierdas este video, dale click.